previó, no lo quisieron admitir en su momento, pero ese problema está ahí. Bien, la otra cosa importante es el artículo 157 de la ley, ¿verdad? 51, que separó los fondos. Los fondos de cada subsistema no podrán ser empleados para cubrir los gastos del otro subsistema, ni podrán transferirse recursos de uno a otro. O sea que los dos sistemas tienen los fondos totalmente separados. O sea, una cosa son los fondos, ¿verdad?, del sistema solidario, y otra cosa son los fondos del sistema o subsistema, como lo llama la ley, de los que están en el llamado subsistema mixto, que es fundamentalmente un sistema, ¿verdad?, de cuentas individuales. Bien, eso va a causar, eso provoca un problema muy grande, ¿verdad? Porque como ustedes van a ver dentro de un momento, ¿verdad?, los que quedaron en el sistema solidario no tienen cómo asegurar sus pensiones. Y eso se sabía desde ese momento, pero no quisieron, ¿verdad?, atender lo que se dijo en ese tiempo, que fue en el año 2005. Bien, yo quiero explicarle a ustedes la lógica básica del sistema solidario. El sistema solidario es, ¿verdad?, un acuerdo social. Era un acuerdo social que fue roto por la ley 51, un pacto social, ¿verdad?, que fue roto por la ley 51. Vamos a suponer en el ejemplo que vemos qué le pasa a la última generación, que si mal no recuerdo es la generación 4, en el ejemplo. Bien, ese sistema funciona así. Cuando la generación 1 está en su periodo de pensionamiento, está jubilado, ¿verdad?, la generación 2 está cotizando. Y, ¿verdad?, las pensiones de la generación 1 dependen de qué cosa, de la generación 2, que es su, ¿verdad?, solidaria intergeneracionalmente. Es un pacto social, en el sentido de que, ¿verdad?, yo trabajaba para jubilar a mis padres y mis hijos trabajan para jubilarme a mí. Ese era el pacto social del sistema solidario. Cuando la generación 2, silenciado. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, le escucho. Alto y claro, profesor. Alto, claro, profe, alto y claro. Se le escucha. Le escucha. Bueno, Sí, está claro, claro. bien, la generación 2 entonces pasa a pensionarse. ¿Cómo se pensiona? Porque tiene una solidaridad intergeneracional, que es la generación 3, que está activa y está cotizando. Está cotizando. Cuando la generación 3 se jubila, 4. ¿verdad?, entra a la 4. Ustedes son la 4. Los que me están escuchando son la 4. Pero cuando la 4 se jubile, no tiene a nadie atrás. Porque la generación que debía servirle a la generación 4 de soporte en ese pacto intergeneracional se rompió. Es decir, que todos los que están cotizando en este momento y están en el sistema solidario, empezaron a trabajar antes del 2008, no tienen una base financiera para pensionarse. Tan sencillo como eso. Y a esta altura de esta conversación, si ustedes me preguntan con qué se van a pensionar, yo les contesto, yo no sé con qué. Porque ustedes no tienen nadie atrás que, de hecho, apoye las pensiones de ustedes. Entonces, incluso los que estamos pensionados, como ustedes van a ver, estamos también al borde de perder la posibilidad de recibir la pensión que ya se nos otorgó. Bien, pero antes de entrar a esto, yo creo que es muy importante explicarle a los más jóvenes lo que le va a pasar. ¿Verdad? Porque ahí andaba el señor Tribaldo diciendo, ve, no se dejen quitar su fondo privado, su fondo individual. Pero yo quisiera ver qué le va a pasar a los jóvenes con este sistema, con el sistema de cuentas individuales, si realmente le conviene a los jóvenes, como trata de vender la Cámara de Comercio. Y la respuesta es negativa. Yo les voy a explicar por qué, pero primero quiero ir a donde básicamente se implantó eso y la gente empieza a jubilarse con eso. Ese lugar se llama Chile.
Entonces vamos a ver qué está pasando en Chile y quizás algunos de ustedes recuerden un encuentro que hubo en el Paraninfo que yo, digamos, me gustaría recordarlo, que fue un encuentro de ustedes con unos profesores que venían, si mal no recuerdo, unos venían de México, otros de Argentina y algunos de Chile. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Veamos la situación del cotizante chileno. La expresidenta Bachelet, cuando era en su segundo mandato, creó una comisión para tratar de averiguar cómo estaba el sistema chileno de pensiones. Y esa comisión se llamó la Comisión Bravo, porque, digamos, la persona que lo dirigía era su apellido, o es su apellido. Y usaron tiempo, recursos para averiguar qué iba a pasar ahora que la gente empieza a pensionarse, ¿verdad? En el sistema de cuentas individual. Bien, y esas proyecciones indicaron lo siguiente, que casi el 80% de los jubilados recibirán pensiones inferiores al salario mínimo. Eso es lo que está pasando con las cuentas individuales. O sea, eso le sirve a quién? Le sirve a las empresas que manejan esos fondos, pero no le sirve a los asegurados. 80% de los pensionados chilenos, digamos, su destino es, de hecho, jubilarse con pensiones 80% por debajo del salario mínimo en ese país, que no es, de hecho, tan distinto como el nuestro. Y, digamos, haciendo un esfuerzo, aunque el Estado intervenga y dé algunos fondos, el 44%, o sea, casi que la mitad de los pensionados chilenos van a quedar por debajo de la línea de pobreza. Esos son sistemas que no ameritan llamarse sistema de seguridad social, porque un objetivo básico del sistema de seguridad social es que las personas no caigan en pobreza cuando, de hecho, ¿verdad?, llegan al momento de su pensión. Entonces, eso se rompe, pero hay otra cosa, ¿verdad? Usted lo puede encontrar en internet, ese es el informe que hizo la Comisión Bravo, está en internet, se llama Comisión Asesora Presidencial, ¿verdad?, sobre el sistema de pensiones. Eso está en su página 91, dice lo siguiente, miren, usted le quiero recordar lo siguiente, la tasa de reemplazo es cuánto uno recibe después de la pensión en referencia al salario que uno tenía. Eso es lo que es una tasa de reemplazo. O sea, cuánto yo recibo, ¿verdad?, en relación a mis salarios previos cuando, ¿verdad?, llego a jubilarme o a pensionarme. ¿Verdad? Y miren lo que dice aquí, un 50% de los pensionados entre los años 2025 y 2035, lo que les va a esperar, obtendrán tasa de reemplazo igual o inferior al 15% del ingreso promedio de los 10 últimos años. Entonces, digamos, ustedes mismos lo pueden pensar. Supónganse que usted realmente su pensión es el 15% del promedio de sus ingresos los 10 últimos años. ¿Sí? Son pensiones, ¿verdad?, son pensiones de hambre, son pensiones que llevan a los trabajadores a situación de pobreza, básicamente dirá que hasta de pobreza extrema. Y si ustedes recuerdan, cuando le preguntamos, ¿verdad?, a los profesores chilenos allá en el Paraninfo, les preguntamos, ve, ¿y ustedes con cuánto se pensionan? Y si ustedes recuerdan, a mí me extrañó, que yo conocía esto, pero no conocía la profundidad de esto, que las respuestas que nos dieron eran que esos profesores chilenos, educadores chilenos, se pensionaban, ¿verdad?, con 200 balboas al mes, $200 al mes. Y que eso, ¿verdad?, los llevaba a ellos a dos cosas, o sea, a trabajar hasta que podían, o hasta que estaban tan incapacitados por enfermedad que no podían o hasta que se morían. O sea, eso es lo que hay que explicarle, ¿verdad?, a los más jóvenes, porque, digamos, le están vendiendo la idea que ese es un sistema bueno. Es un sistema que no funciona. No funciona por tres cosas, ¿verdad? En primer lugar, porque en ese sistema los primeros 500 balboas no cotizan para la cuenta individual, sino para la pensión mínima. O sea que si usted gana 1000 balboas, ¿verdad?, solo la mitad de lo que usted cotiza va a la cuenta individual. La otra parte va al fondo, a un fondo común para asegurarle a todo el mundo la pensión, ¿verdad?, que, digamos, sería cerca de 300 balboas. Bien, pero además, ¿verdad?, es mentira lo que le vendieron a la gente, que la tasa de interés era tan alta que ahorrando un poquito en esa cuenta, todos íbamos a salir muy bien. O sea, la tasa de interés
es muy baja, ¿verdad? Prácticamente Panamá depende de la tasa de interés de la Reserva Federal. La Reserva Federal tiene la tasa de interés entre 0 y 0,25%. Entonces, digamos, ¿cuándo se va a capitalizar eso? Eso le sale bien a la gente que gana mucho, sí. Pues ya yo gano 12,000 balboas al mes, o sea que ¿verdad? Solo 500 de esos balboas no cotizan a la cuenta individual. Esa es otra historia, pero para el trabajador medio. Entonces yo creo que hay que hacer una tarea con nuestros compañeros más jóvenes, explicándoles de que, ¿verdad? Es mentira que a ellos les convenga entrar a este sistema de cuentas individuales, ¿verdad? Sobre todo por lo siguiente, porque al principio, ¿verdad? El problema también es cuando uno entra a trabajar. Por ejemplo, el desempleo entre las mujeres panameñas entre 20 y 24 años es un desempleo, ¿verdad?, de más del 20%. O sea que si cotizan en algún momento, ¿verdad?, o son TEFE y después los contratan un año, otro año no, digamos, todo eso significa que la pensión va a ser muy pequeña. Incluso a la mujer le va a ir peor. Esto es un sistema, digamos, que no tiene equidad, ¿verdad?, de género. Por lo siguiente, porque si la mujer como está ahorita, si la mujer se jubila 5 años antes, eso le cuesta a ella, porque va a dejar de cotizar 5 años, ¿verdad? Va a dejar de capitalizar 5 años, y entonces va a tener una pensión significativamente menor que, ¿verdad?, un compañero, ¿verdad?, hombre, que tenga más o menos su misma vida académica o laboral. Más aún, si alguien se enferma en la casa y alguien se tiene que quedar 1 o 2 años en la mujer, todo eso, digamos, afecta. Entonces, este es un sistema realmente que por ser de cuentas individuales no tiene solidaridad. Si uno se enferma, si uno no puede cotizar, si uno se va antes, eso le cuesta y no hay ninguna solidaridad, digamos. Y esto, por eso a mi juicio, esto no se debe llamar, ¿verdad?, seguridad social. Básicamente un sistema de seguros privados y se asemeja a eso. Bien, es importante, vuelvo a insistir, explicarle esto a los trabajadores, a los educadores más jóvenes, para que no caigan en la celada de decir, ve, te quieren robar tu cuenta individual. Ya, no les va a ir bien con las cuentas individuales. Vamos a ver que les conviene más que cosa volver al sistema solidario, rehacer el pacto social entre generaciones que nos va a dar tiempo para resolver el problema. Pero me estoy adelantando. Vamos a ver qué le va a pasar. ¿Qué pasaría con el grupo cerrado? ¿Verdad? Cuando hicieron la ley 51, condenaron a muerte, y a una muerte cruel, por decirlo de alguna manera, al sistema solidario. Porque en el sistema solidario no entra más nadie, pero la edad avanza, ¿verdad? O sea, ahí solo está gente que empezó a trabajar antes del 2008. Pero la edad ahí va avanzando. Y cuando la edad va a ir avanzando, va a ocurrir lo siguiente. Cada día va a haber más personas en edad de pensionarse y menos personas en la edad de cotizar. Y lo que está en la pantalla es una predicción vieja, pero explica o sea, nos da la idea de lo que va a pasar. ¿Verdad? La línea roja serían los cotizantes activos, porque ahí no entra más nadie. Los cotizantes activos, como no entra más nadie, va a ir declinando. Pero como la edad va avanzando y va a haber cada vez más personas en edad de pensionarse, el número de pensionados va aumentando. Y aquí esto es teórico, ¿verdad? O sea, habría un momento en que habría, ¿verdad?, más pensionados que cotizantes. Eso no lo aguanta ningún sistema. Por lo tanto, lo que va a ocurrir aquí es que lo que cotizan los activos no va a alcanzar para pagarle a los pensionados. ¿Ya? Y eso se sabía desde que esto, ¿verdad?, se realizó. Porque ahí no entra más nadie. Otra cosa si pudiera entrar gente. Después vamos a ver los abusos que se han hecho con la Caja del Seguro Social. Pero entonces, digamos, si los ingresos de los activos no son suficientes para pagarle a los pensionados, hay que empezar a usar las reservas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaben las reservas. ¿Verdad?
Y por eso andan asustando a la gente de nuevo con que el otro año ya no te puedo pagar, o 2 años. Pero realmente, digamos, eso se sabía desde el momento en que se hizo la ley 51 y se advirtió que eso iba a pasar. Yo recuerdo de que, ¿verdad? En esos debates que después hubo que retirarse, ¿verdad? El principal era el profesor Rodríguez por, ¿verdad? Los educadores, y yo le hacía la segunda, y realmente explicamos que esto iba a pasar. Se explicó que esto iba a pasar. Y eso en seguro se llama, ¿verdad?, el costo de transición. Y le dijimos, no hagan eso porque están rompiendo la solidaridad. Pero si deciden romper la solidaridad, alguien tiene que pagarle a la última generación. Y eso se llama costo de transición. Bueno, miraron para el otro lado, ahora dicen que sí sabían. Pero para no mostrar que la ley 51 era un desastre que generaba incluso ese problema del costo de transición, ni siquiera lo mencionaron. Y hoy día pues estamos en esa disyuntiva de hasta cuándo, ¿verdad?, se va a poder, digamos, mantener ese sistema. Y como les dije antes, digamos, el último que va a cobrar una pensión aquí va a ser en el 2060 aproximadamente. Entonces, ¿cómo vamos a estirar esto para que llegue hasta el 2060? Después vamos a ver lo que quiere hacer el Fondo Monetario Internacional y el doble significado que eso tiene para ustedes. Para ustedes es un doble significado porque tiene que ver con el PRA también. Porque el PRA es un sistema solidario, dicho sea de paso. Pero es importante preguntarse lo siguiente, o sea, para tener información. Si el sistema se iba a acabar o lo acabaron. Yo recuerdo muy bien, un poco antes, eso fue por el 2003, el 2002, aquí vino un señor de apellido Chichón que venía de la OIT y nosotros estábamos en el seguro y él nos mostró sus proyecciones y las proyecciones estaban hechas con una base falsa. Estaban hechas con la idea de que la economía panameña, si mal no recuerdo, crecía al 2,5% al año. Y nosotros dimos, eso no es cierto. O sea, nosotros habíamos estudiado eso varias veces en la universidad, en el CIFE y en otras partes, ¿verdad?, en el mismo Instituto de Estudios Nacionales. Y en esa época, a largo plazo, la economía panameña crecía como al 4,5%. Ahora se dice que es 5%. Y a tal extremo esto estaba, a mi juicio, planeado para asustar a la gente y decirle de todas maneras hay que hacer cuentas individuales, que cuando eso se dio, llamamos al encargado de la OIT para Centroamérica, que es donde tenían la sede, y esa sede quedaba en Costa Rica. Creo que el señor incluso estaba aquí, no recuerdo bien. Y yo hablé con él, no recuerdo si por teléfono o personalmente, le digo, no den esas cifras, yo les propongo que hagamos algo, sentémonos a estudiar, hagamos las proyecciones y después hablamos. Para no alargar demasiado esta anécdota, lo que pasó fue lo siguiente. En la misma tarde en que habíamos acordado, pues fue un acuerdo con el encargado de la OIT en Centroamérica, que esas cifras no se debían de dar hasta que no quedara claro cuál era el problema, en la misma tarde ya las estaban mostrando en la PD y haciendo un escándalo que el país se iba a acabar porque no crecía suficiente, y como no crecía suficiente, había que, de hecho, eliminar prácticamente el sistema solidario y pasar al de cuentas individuales. Bueno, el resultado no fue ese. El resultado es que hasta nosotros nos quedamos atrás con nuestras proyecciones, porque la economía en promedio creció al 7%, en algunos años 11%, etc. Pero, ¿verdad?, el sistema solidario no pudo aprovechar eso. Voy a mostrar algunos datos que creo que son interesantes. Miren, sobre todo este que está acá. Bueno, el número de asalariados entre el 2005 y el 2017 creció en 57,8%, prácticamente en 58%. Eso indica que entró más gente, ¿verdad? Entró más gente a cotizar al Seguro Social. Más aún, lo que le interesa al Seguro Social son las remuneraciones, porque la cuota se cobra sobre las remuneraciones de los asalariados. Entonces, si hay más remuneraciones, digamos, hay más cuotas. Y como ustedes ven aquí al lado, vamos a movernos un poquito para acá, ¿verdad?, las remuneraciones crecieron en 148,4%. Eso solo
Eso solo, ¿verdad?, hubiera ayudado a qué cosa, a que los fondos del programa solidario fueran mucho más grandes de lo que podemos tener hoy. No estaríamos en este apuro de decir, bueno, el próximo año se acaba. Pero esos fondos en gran medida no llegaron al sistema solidario. ¿Por qué? Porque todos los que entraron a trabajar después del 2008 fueron obligatoriamente llevados ¿a dónde? Al sistema de cuentas individuales. O sea que, ¿verdad?, no solo le dieron el tiro de gracia al sistema, sino que no permitieron que él se capitalizara con los fondos que efectivamente hubiera podido tener hoy día si se hubiera mantenido la idea de la solidaridad intergeneracional. ¿No? Simplemente los fondos se fueron al otro sistema. Y estamos en el problema que estamos hablando. Bien, pero, ¿verdad?, el sistema de por sí no andaba mal. Hay una fórmula rara que no es para ustedes, efectivamente. Pero quizás los profesores de matemáticas la puedan ver. Pero, de hecho, miren esto. Esto a mí me interesa que vean. Samuelson lo que demostró en los años 50 se sabía de que un sistema se puede mantener si las remuneraciones con cierta facilidad pueden pagar las pensiones. Y acá ustedes ven, ¿verdad?, que estas son las pensiones en todos estos años hasta el 2018 y estas son las remuneraciones. Las pensiones, ¿verdad?, incluso fue bajando. Las pensiones solo eran el 8.8% de las remuneraciones. O sea que con una cuota de 8.8 más o menos se podía resolver el problema. ¿Ya? El problema entonces estaba en lo otro. Y si ustedes ven acá, este otro cuadro, ¿qué parte del Producto Interno Bruto habría que usar para pagar las pensiones? 2.3. Si vemos, ¿verdad?, en el mundo, por ejemplo en Europa, cuánto gastan los estados en cubrir las pensiones, el 2.3 es una magnitud pequeña. Pues el problema no estaba ahí. Pero, ¿verdad?, lo cierto es que además vivimos en un modelo que nosotros llamamos modelo de acumulación por desposesión. O sea, este es otro problema, porque lo que andamos diciendo, uno es que rompieron la solidaridad y ahí dañaron al sistema solidario. Pero dos, hay otro fenómeno que se llama el fenómeno de la evasión. La evasión es peor que la morosidad, porque la evasión es cuando, ¿verdad?, trabajadores que tienen derecho a la seguridad social no los inscriben en el seguro social y por lo tanto, digamos, no entregan las cuotas del seguro social. Simplemente como si no existieran. Cuando hay alguien en moratoria, por lo menos el seguro sabe quién le debe. Acá, ¿verdad?, es una actividad distinta, ¿verdad?, de evadir. Evadir significa que mis trabajadores, yo no los apunto en el seguro social y por lo tanto, digamos, no pago la cuota. Bien. Y esa evasión, generalmente los empleadores, o sea, los patronos tratan de decir, no son las pequeñas empresas las que hacen eso. Eso lo hacen las empresas grandes también. ¿Verdad? Y como ustedes ven aquí hay una cosa que es realmente increíble. En Panamá hay una categoría de trabajadores que se llaman empleo informal en empresas formales. En Panamá tenemos que hay, ¿verdad?, empleo informal en las empresas formales, lo cual suena a una contradicción, pero eso tiene una explicación. ¿Verdad? Trabaja en una empresa formal. Esas empresas tienen todos sus permisos, su contabilidad, tienen su tecnología. Hasta los dueños de repente son miembros de la Cámara de Comercio o de la PEDE o de alguna de esos organismos. Pero esta gente es informal porque tienen dos características que los hacen informales. No tienen un contrato de trabajo por escrito y no los inscriben en el Seguro Social. O sea que estamos hablando del sector corporativo de este país, no de la pequeña industria informal, del sector corporativo de este país que genera, ¿verdad?, un problema serio a la caja del Seguro Social. Eso se llama evasión. Ustedes ven que eso cambia un poco año con año, pero siempre es grande. Eso es grande. Por ejemplo, el último año que nosotros tenemos estadísticas son 93.221 trabajadores y trabajadoras de este país asalariados
que de hecho, ¿verdad?, tienen derecho a seguro social, que trabajan en una empresa formal, en el sector corporativo, por cierto, pero no son inscritos en el seguro social. Bien, nosotros hicimos un cálculo con la mediana de salario. La mediana es el 50% por arriba, el 50% por debajo, y pues usamos la mediana. Pero, ¿verdad?, encontramos la masa salarial, le aplicamos, ¿verdad?, cuánto le estaba costando esto al Seguro Social, aplicando, ¿qué cosa? Bueno, aplicando, de hecho, lo que dice la ley que tendrían que cotizar. Y lo sumamos. Solo entre el año 2004 y en el año 2019, en este periodo, ¿verdad?, la Caja de Seguro Social, o sea, les robaron a los trabajadores, porque esa es la palabra que habría que usar, los empresarios del sector corporativo, les robaron a los trabajadores y por tanto al Seguro Social, porque las cuotas no se entregaron, 1.110, aquí miren, 1.110.5 millones de balboas. Entonces, cuando empezamos a hablar que la caja no tiene reserva, bueno, empezamos a encontrar que aquí hay una de las causas. Una de las causas es esa. Pero esos dineros se pudieron capitalizar. Y si esos dineros se pudieron capitalizar, aunque sea con la tasa muy baja que ganan intereses los fondos de la Caja Social, que es aproximadamente el 3.6%, y yo no sé cómo han llegado hasta tan bajo, serían 1.385.1 millones de balboas que la Caja Social y las reservas de la Caja Social hubieran tenido si no se hubiera dado, digamos, o si no se hubiera seguido permitiendo esa situación, ¿verdad?, que en parte también es culpa de la dirección de la Caja Social, porque la Caja Social tiene los mecanismos para hacer inspecciones, incluso para auditar los libros de las empresas, ¿verdad? Obviamente esa capacidad de auditoría restringida a lo que tiene que ver con seguridad social, pero lo puede hacer. Ya hay complicidad, como de costumbre, entre los organismos de gobierno y los empresarios. Bien, más aún, aquí puede haber un fenómeno, y seguramente lo hay, porque además algunas de estas empresas probablemente le estén reteniendo la cuota al trabajador, pero no lo inscriben en el Seguro Social. Si están haciendo eso, eso es un delito penal, ¿verdad?, que se llama retención indebida de cuota. Y si mal no recuerdo, es penado de 2 a 4 años. Yo recuerdo, nosotros llevamos muchos casos de esos eso lo manejan las fiscalías anticorrupción, pues se entiende que es una forma de corrupción. Pero ahora si usted me pregunta, bueno, ¿y cuántos fueron, a cuánto se le aplicó una pena o llegaron a juicio? Ninguno. Ninguno llegó a juicio. O sea, impunidad. ¿Por qué? Porque incluso los fiscales hacían lo siguiente. Cuando llegaba esta gente a la fiscalía, porque se puso la denuncia, el fiscal le preguntaba si ellos querían resolver su situación. Y obviamente todo el mundo decía que sí. Entonces decían, no, vaya y haga un arreglo de pago con la Caja del Seguro Social. Y si hacían un arreglo de pago con la Caja del Seguro Social, se acababa el caso. Lo cual, dicho sea de paso, digamos, es la negación total de la justicia, porque, digamos, eso es como, ¿verdad?, si yo robo y nadie se da cuenta, bueno, ya robé. Pero si yo robo y devuelvo, digamos, se acabó el robo. Es una situación donde vamos viendo cómo todo esto es una maraña que para resolver seguridad social, educación, salud, hay que pensar, digamos, en transformar prácticamente toda la estructura institucional del país, que no está funcionando. Bien, sigamos. Y eso es solo parte del asunto. Y es que la Caja de Seguro Social ha sido abusada extraordinariamente desde hace mucho tiempo. Quizás algunos de ustedes no recuerdan, pero los proyectos de vivienda de la Caja de Seguro Social en su momento, ya por los años 80, significaron un robo, ¿verdad?, muy fuerte de fondos de la Caja de Seguro Social. Si usted pudiera haber tenido esos fondos y los capitaliza hasta ahora, allá hay otros 423 millones de dólares que la Caja de Seguro Social perdió. Y de hecho, cuando estuvimos en la Caja, quisimos volver a que ese caso se reabriera, ¿no?
Y la respuesta que nos dio el sistema judicial de este país es que no se podía porque eso era caso juzgado. Y eso se perdió simplemente. El Estado nunca hizo un intento de resarcir a la caja en ese caso. Bien, pero además de la evasión hay morosidad. Morosidad es, ¿verdad?, la gente que está inscrita en el Seguro Social, por lo tanto no está evadida, pero no se entregan los fondos a la caja del Seguro Social. El último dato son 248 millones de balboas más. Entonces uno se empieza a preguntar, bueno, ¿por qué tenemos problemas, verdad? Bien. Si ustedes recuerdan, el SIPE es el sistema informativo de la Caja del Seguro Social a través del cual se presentan las planillas y se pagan. En algún momento, hace como 2 años, el que en ese momento era el director de la Caja dijo que se habían perdido 300 millones de dólares en un acto de corrupción entre empresarios y funcionarios de la Caja que borraban parte, ¿verdad?, de lo que tenían que pagar. Bueno, ese caso quedó en el aire. Primero dijeron que no eran 300, que eran menos. Pero quizás el secreto mejor guardado en este país, o uno de los secretos mejor guardados en este país es eso. O sea, nadie sabe quiénes fueron los empresarios. Nadie sabe dónde está ese caso. Entonces, digamos, hay un abuso permanente sobre la Caja del Seguro Social. Pero, ¿verdad?, pensándolo bien, después hicimos otro cálculo. No, perdón, antes de decir, hablar otro cálculo, es esto. ¿Verdad? La ley orgánica de la Caja del Seguro Social, ¿verdad?, el artículo 101 detalla los recursos de la Caja. Y entre los recursos de la Caja, ¿verdad?, en el acápite 20 de ese artículo, dice el 10% de los ingresos netos de las concesiones que el Estado otorga en materia de fibra óptica. O sea que la gente que tiene concesiones de fibra óptica debía dar el 10% de sus ingresos netos, o sea, de su ganancia neta, a la Caja del Seguro Social. Eso no se ha hecho. En primer lugar, porque esta gente como son, en primer lugar hicieron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia diciendo que ese artículo de la ley orgánica, ese acápite era un acápite inconstitucional. Por allá, a mediados del año pasado, o el año pasado, no podría recordar exactamente, pero tengo el fallo. La Corte Suprema dijo que no era inconstitucional, que sí era constitucional. Es decir, que durante todo ese tiempo, digo, eso no se pagó. Y ahora, que yo sepa, tampoco se está cobrando. Lo último que yo escuché por ahí es que entonces no se sabía quiénes eran los concesionarios. Bueno, entonces, ¿para qué sirve la ACP? Perdón, la ASP, la Autoridad de los Servicios Públicos. Tienen que saber a quién se los dieron. Entonces, eso hay que recuperarlo. Ahora, el artículo 130, y eso ahí habría que cambiar un poco la ley. El artículo 130 en el acápite cuarto, ¿verdad?, lo que dice es que esos ingresos deben ir básicamente al programa de enfermedad y maternidad. Creo que habría que cambiar la ley para distribuirlo entre los dos, ¿verdad?, porque eso puede ser una corriente de ingresos bastante buena, pero de hecho habría que buscar una manera de repartirlo entre enfermedad y maternidad, que necesita recursos, pero también una parte ¿verdad?, a el programa de invalidez, vejez y muerte. Ustedes se dan cuenta de que hay 1000 abusos sobre la Caja del Seguro Social, y entonces venir a querer hacer cosas sin corregir esos abusos no tiene mucho sentido. Simplemente es recargar a lo que siempre recargan, ¿verdad?, que es al sector, ¿verdad?, de los trabajadores, al sector de los cotizantes, al que le cargan el problema. Pero, ¿verdad?, como yo les dije, hay otro problema. ¿No? Y es este. La Caja del Seguro Social vive de las remuneraciones. Pero la forma en que se creció, y eso nos lleva a otro problema, o sea que para poder discutir sobre seguridad social, vamos a tener que discutir sobre cómo funciona el sistema económico panameño. Bien, voy a aplicar este cuadrito que está aquí. Esta es la participación de las remuneraciones en el Producto Interno Bruto, en el Interno Bruto. Y las remuneraciones significa lo que le toca al trabajador. Este es, ¿verdad?, lo que le corresponde del Producto Interno Bruto a los asalariados. Como ustedes ven, eso cayó.
de 32 a 25.6. O sea que en términos relativos, ¿verdad?, de todo ese crecimiento que se dio, cada día le fue tocando menos a las remuneraciones. Y esto que dice EBPIB, esto se llama, ¿verdad?, excedente bruto de explotación, ya traducido a lo normal, porque los economistas a veces usamos ese lenguaje que nadie entiende. Esto significa, digamos, ganancia bruta sobre el PIB. ¿Qué parte del PIB fue a la ganancia bruta? Y ustedes ven, esa subió de 43.6 a 56. O sea que, ¿verdad?, si vemos la distribución relativa acá acá está, ¿verdad? Miren, la parte de los trabajadores fue para abajo, de 32 a 25.6, y la parte que le toca a los sectores económicamente dominantes de este país subió de 43.6 a 56. Bien, eso obviamente afecta a la caja del Seguro Social, porque, digamos, el ingreso se ha venido distribuyendo en contra de los trabajadores. Y en la medida que el ingreso se redistribuye en contra de los trabajadores, afecta la fuente de ingreso de los distintos programas de la caja del Seguro Social y obviamente de invalidez, vejez y muerte. Bien, pero esto que está acá explica por qué pasó eso. Porque aquí hablan mucho de productividad. La productividad no es más que el producto por trabajador. O sea, se encuentra dividiendo el Producto Interno Bruto por el trabajador. Y esto está con números índices, yo se lo explico ahorita. Es una técnica estadística para ver en qué porcentaje crecen las cosas. Entonces, partimos de una base 100, ponemos a todos en 100. Y aquí está, ¿verdad? Este es el índice de la productividad. La primera columna, este es el índice de la productividad. Pasó de 100 a 168.5. Eso significa que entre 1999 y el 2018, ¿verdad?, la productividad creció en 68.5. Aquí. Ustedes lo pueden ver aquí en esto. O sea, si restan esto con esto, que es la base, le da 68.5. Pero el índice de salario, del salario real, de la capacidad adquisitiva del trabajador, por trabajador, ¿verdad?, solo creció de 100 a 121, o sea, creció en 21.6%. Miren, la productividad creció en 68.5, pero, ¿verdad?, los salarios reales crecieron solo en 21.6. ¿Qué significa eso? Eso explica esto. O sea que el fruto del progreso económico no le llegó al trabajador. ¿Verdad? No le llegó al trabajador. Y de hecho, ¿verdad?, miren la diferencia entre 68.5 y 21.6, significa traslado no explicado, digamos, que no tiene ninguna explicación, ni siquiera en la teoría económica tradicional, de el esfuerzo del país hacia, ¿verdad?, las ganancias en contra del trabajo. Y entonces, bueno, se hizo un cálculo, pero eso nos lleva a lo siguiente. Si queremos salvar el seguro, tenemos que llegar hasta acá, a empezar a discutir, bueno, ¿cómo es el modelo económico de Panamá? ¿Verdad? ¿Por qué a ese modelo económico le corresponden los problemas que tenemos en el seguro social? Y para no tener esos problemas en el seguro social, tenemos que empezar a tener un sistema económico más equitativo. Y peor, digamos, como van las cosas ahora, que están diciendo que quieren volver a cambiar el Código del Trabajo, el problema es que la seguridad social funciona bien si mis hijos y mis nietos, porque tienen más estudios, porque el país progresó, tienen salarios mejor que el mío. Pero si al contrario, los que vienen atrás, aunque volvamos al sistema solidario, van a tener salarios peor que nosotros, bueno, ¿cómo se puede mantener un seguro social de esa manera? Tenemos que entrar a ese debate, si queremos hacer bien el debate, ¿verdad?, sobre la seguridad social. Entonces se hizo un cálculo, no lo voy a molestar con el detalle, pero ahí está la figura, ¿verdad? Miren, esta figura que está aquí, simplemente dice lo siguiente, ¿verdad? Aquí va, esa es la productividad, y aquí van los salarios.
cada vez abriéndose más, porque cada día, digamos, hay menos para los trabajadores. Entonces hicimos un cálculo, y este cálculo un poco mostró lo que significa para un sistema de seguridad social, ¿verdad? Ese fenómeno que cada día, ¿verdad?, el trabajo tiene una participación inferior en el resultado de la economía. Entonces, para no cansar cómo se hizo eso, simplemente hicimos lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera dado esa situación? O sea, si simplemente se hubiera mantenido en 32% la participación de los salarios, en vez de caer hasta prácticamente 25 punto algo. Porque esa diferencia, ¿verdad?, lo que nos dice es el impacto del modelo concentrante y excluyente. Bueno, eso es una barbaridad. Usted ve, en el primer año sale 0, porque ese año estaba, ¿verdad? La cosa estaba, en ese año todavía estaba en 30.0%. Había bajado de antes a este nivel. Pero, y él fue bajando hasta el 2017. Bien, y entonces vimos la diferencia salarial entre si se hubiera dado una situación por lo menos de estabilizar la distribución del ingreso en el país. Bueno, lo que hicimos fue sumar cuánto hubiera significado eso entre el 2004 y el 2017 en cuotas que se hubieran mantenido en la caja, porque la distribución del ingreso era mejor. No lo hubieran desmejorado, por lo menos. No era tan buena, pero digamos, no lo hubieran desmejorado. Miren, eso es una barbaridad, son 7.156.7 millones de balboas. Y yo le digo, si hubiera eso, y si los capitalizábamos pues a esa tasa baja de interés, porque digo, si tuvieran, se pueden capitalizar, estaríamos hablando de más de 8.000 millones de balboas. La pregunta es por qué tenemos problemas en la seguridad social, y parte de la respuesta es el modelo, ¿verdad?, de economía que tiene este país. Y ese modelo está dañando la seguridad social y está dañando, además de la seguridad social, está dañando, ¿verdad?, la salud. 5 minutos, profe. Profe, le quedan 5 minutos para la presentación, para después ver las preguntas que le vamos a hacer. 5 minutos. Sí, voy para allá. Bien. Sumando todas esas cosas que hemos visto, ¿verdad?, y sin ver, solo decirle, si todas esas cosas no hubieran ocurrido, si hubiéramos juntado, no hubiéramos roto la solidaridad, solo eso, el fondo sería de 4.823.6 millones. Y si le sumamos las otras causas, bueno, tendríamos un fondo de 14.413.8 millones y no tendríamos el problema que tenemos hoy día. Pero además, también tenemos un problema de liquidez. Pero el problema de liquidez es otra cosa, es esto. Y esto ya subió un poco, pero había 213.000 personas con su contrato de trabajo suspendido, que son cerca del 16.5% del total de asegurados, que no están cotizando porque el Estado permitió que le suspendieran el contrato, y eso significa 37.5 millones mensuales de pérdida para la Caja del Seguro Social. Bien. Y una pregunta que uno se hace, digamos, lo que dijo el profesor Ábrego cuando yo entré. Si le dan liquidez, el Estado le ofrece liquidez a la banca que tiene esas ganancias de 6.845 millones, ¿verdad?, acumulados, ¿por qué no le da también liquidez a la Caja del Seguro Social? Bien, voy rápido. ¿Qué está planteando el Fondo Monetario Internacional? Elevar la edad de jubilación. En primer lugar, hasta 65 años. En 2 años, hasta 65. 2 años después de aprobado un cambio de la ley, ¿verdad? Y como ustedes ven acá, equiparando hombre y mujer. Entonces, las compañeras que son educadoras tienen que tener en cuenta que si se hace lo que quiere el el Fondo Monetario Internacional, la mujer pasaría de 57 años a 65 años. Pero después dice, y luego paulatinamente, ¿verdad?, llevar a todo el mundo hasta los 70 años. Ese es el sacrificio, entre comillas, que pide el Banco Mundial.
pero en el Fondo Monetario. El PRA se acaba. PRA dejaría de tener sentido, porque el PRA es un puente entre el momento en que, ¿verdad?, el PRA le permite a usted pensionarse y el momento en que usted entra a la Caja del Seguro Social. ¿Verdad? Si suben, en el caso de los hombres, 3 años, hasta los 65, bien, ¿quién paga esos 3 últimos años? Nadie. Y en el caso de la mujer, peor. ¿Quién paga 7 años? O sea, el PRA básicamente dejaría de tener sentido, a menos que se defienda. O podrían inventar otras cosas, que uno siga cotizando, y son 2 años, pero como está, moriría. Y la otra cosa que están planteando es modificar hacia la baja el cálculo de las pensiones. Bien. Ya no serían, por ejemplo, los 10 mejores años para calcular, sino los 25 mejores años. Y luego toda la carrera. O sea que lo que le van a pagar a uno depende no de los 10 mejores años, sino primero de los 25 mejores años, mejores entre comillas, son 15 años de menos salario. Y después y toda la carrera laboral. Digo, uno casi que ni se acuerda de con cuánto uno empezó a trabajar y eran salarios muy pequeños. Y eso llevaría a una tasa de reemplazo. Si usted trabaja 25 años, su tasa de reemplazo sería 52% del promedio de esos 25 años. Digamos, ahorita es el 60% de los 10 mejores años. O sea, en el fondo lo que están planteando es menos gente pensionada, algunos no llegarán a la pensión con las nuevas edades, y el que se va con menos. Incluso el aumento de edad de jubilación es incluso para los que están en cuenta individual. Bien. No voy a entrar en esto, quizás en las preguntas, ¿por qué quieren dividir? La Cámara de Comercio quiere dividir la Caja de Seguro Social, entonces eso no tiene sentido. ¿Verdad? Y otro es, rápidamente, cuáles son las propuestas que se han venido haciendo desde los sectores populares. La básica es volver a la solidaridad. Ella solita no resuelve, pero ayuda. El mismo Fondo Monetario Internacional nos dice que si juntamos los dos sistemas de nuevo, tenemos prácticamente hasta el año 2035 para hacer el resto de las cosas que tendríamos que hacer. Bien. ¿Qué otra cosa? Utilizar parte de la renta de los recursos naturales que ahorita se pierden en corrupción, para que los ricos no paguen impuestos, para financiar lo siguiente: salud, educación, seguridad y soberanía alimentaria y seguridad social. Incluso hacer una ley que diga esos recursos son para eso. Ahorita los quieren meter en un fideicomiso para agarrarse 50.000 millones de dólares, pero digamos, no tenemos tiempo de explicar eso ahorita. O sea, que el Estado cumpla con su obligación de salud. O sea, el Estado le ha cargado toda la salud al Seguro Social. El Seguro Social está atendiendo al 80% de la población. Y no se trata de eliminar a los beneficiarios, eso sería una locura. Los niños necesitan salud, incluso para que sea efectiva la educación. Pero el problema es que lo que estamos planteando es que se mantienen los beneficiarios en la Caja de Seguro Social. No se puede cerrar el hospital de especialidades pediátricas, por ejemplo. Pero, verá, por esos beneficiarios el que tiene que pagar es el Estado, porque la Constitución obliga al Estado. Equidad tributaria efectiva, y esto tiene que ver con lo que voy a decir ahorita, tiene que ver con educación. Si ustedes me preguntan por qué en Panamá no se le puede dar el 6% del Producto Interno Bruto, no se ha dado nunca a la educación, es para proteger a los evasores. Nosotros hicimos un cálculo, hasta el 2006 hay estadísticas de cuánto era la evasión. Y no son los trabajadores los que evaden, porque ustedes y yo y todo el mundo pagamos impuestos de la renta en la fuente, viene descontado. Pero la cantidad que nos salió fue, ¿verdad?, para asustarse. ¿Verdad? Eran 4.700 millones de dólares anuales de evasión. ¿De dónde? Básicamente del sector corporativo. Básicamente de lo que se llaman personas jurídicas. 8% del Producto Interno Bruto. Más 3% del Producto Interno Bruto, que son... ¿verdad?, que es la forma en que se calcula entre 2 y 3% del Producto Interno Bruto, que cuesta la corrupción. Bueno, imagínense, tendríamos el 11%
del Producto Interno Bruto que se pierde en las distintas formas de corrupción, porque evadir al fisco es una forma de corrupción, aunque no lo quieran ver así los de la Cámara de Comercio. Entonces, la pregunta es, ahí podríamos ver salud, educación, seguridad alimentaria y seguridad social. ¿Verdad? Elevar la rentabilidad de las reservas de la caja. Sí, eso se puede hacer, pero necesitamos tiempo para hacerlo. Por eso es importante que nos den tiempo y que el Estado ponga, ¿verdad? El Estado reponga esta cosa que permitió el Estado con su ley 51. Porque yo para elevarla necesito hacer inversiones de largo plazo. Si yo tengo que usar mi reserva el próximo año, las tengo que poner a corto plazo y eso no gana nada. Pero formalizar el trabajo, formalización del trabajo apoyando a los informales. En algunos países incluso se hace lo siguiente, el informal tiene un problema para entrar a la caja, sobre todo el cuenta propia, que tiene que pagar las dos cuotas, la patronal y la del trabajador. En muchos países lo que se hace es que, ¿verdad?, el informal entra al Seguro Social y la cuota que él paga va a invalidez, vejez y muerte. Y entonces, ¿quién le pone la otra parte? Se la pone el Estado, ¿verdad?, que va entonces a programas de salud porque el Estado tiene la responsabilidad de la salud. Eso ayuda. Y habría que tener un programa de ayudar a estos informales a formalizarse más técnicamente, etc. Y el otro elemento que se ha discutido, y eso todo el mundo está de acuerdo, moros y cristianos, es que si se aumenta la participación de las mujeres en el mundo laboral, eso ayuda. Que habría más cotizantes. O sea, entonces, ¿verdad?, habría que evitar cosas que están bloqueando eso. Uno es, ¿verdad?, que la mujer, por ejemplo, tiene que ir a trabajar y no tiene con quién dejar a los niños. Entonces, digamos, la idea de que haya lugar donde la señora puede ir, dejar el niño, trabaja, vuelve con su niño para la casa, ¿verdad?, eso sería una de las soluciones que se plantean. Y, ¿verdad?, en algún momento sería bueno, y hay una filmina de eso, pero ahora ya no la vamos a ver. Hay que eliminar la discriminación salarial por género. Ya es evidente que cuando usted corrige el índice de desarrollo humano por género, ¿verdad?, usted ve que la mujer tiene más esperanza de vida, la mujer incluso tiene más grados de educación que el hombre, pero cuando vamos a remuneraciones o ingresos, la mujer queda muy por debajo del hombre. Bien, yo lo dejo aquí porque creo que, digamos, hasta me pasé de los 5 minutos, pero... Profesor, sí, rápidamente voy a hacer las preguntas que hemos recogido de Facebook Live y algunas que nos han hecho al principio en el Zoom para que la conteste rápidamente, profesor. Por ejemplo, dice... Voy a dejar de compartir. Sí. Por ejemplo, profesor, una pregunta dice... si el sistema solidario ha fracasado en toda Latinoamérica. Sí. Esa es una de las preguntas. Me parece que, bueno, creo que Costa Rica tiene sistema solidario y no ha fracasado, ¿no? Así. Lea varias, profe. Sí, ok. Otra pregunta. La otra pregunta, se supone que existe un fondo de los jubilados que está en préstamos inversiones. ¿Qué se hace con ese interés? ¿Será que va al bolsillo de alguien? Sí. Esa es la otra pregunta, profe. Y la otra pregunta es, ya sabemos los problemas de la Caja del Seguro Social, pero ¿qué solución se le va a dar con la aparición del COVID-19? Se ha quedado... ¿qué solución o propuesta se dará en el contexto del COVID-19 o posterior? ¿Sistema solidario? ¿Cuotas individuales? En relación al tema de las evasiones, o sea, ¿qué solución se le puede dar? Y la otra pregunta, profesor, ¿qué piensa sobre la unificación de los sistemas de salud? Conteste esa, profesor, y después le hago la última que tenemos acá para ir. Bueno, mire, el sistema solidario de hecho no ha fracasado, ¿no? Sistema solidario, ¿verdad? Lo que ocurre es lo siguiente. El sistema solidario, ¿verdad?, es un sistema que
Bien, en muchos países se sigue aplicando. Como tú dijiste, veamos, en Costa Rica existe el sistema solidario. E incluso hay una vuelta. En los países donde hicieron cuentas individuales, ¿verdad? De hecho, lo que están haciendo es poniendo por lo menos un pilar solidario. Ya están jugando, como es el sistema uruguayo, de que, bueno, hay tres pilares. Un pilar que es para los que no pueden cotizar, ¿verdad? Un segundo pilar que es el solidario y un tercer pilar que es el de cuentas individuales. Bien, o sea que hay una vuelta a la solidaridad. Y sobre todo hay una vuelta de la privatización. Hay un libro que, bueno, lastimosamente está en inglés, pero yo se lo puedo mandar al profesor Abrego, la dirección. Creo que está en español también, aunque no está tan bien impactado, donde habla de que, digamos, muchos países, Argentina entre ellos, ¿verdad?, tuvieron que volver al sistema solidario. O sea, y no solo Argentina, sino hasta Hungría, que no es un país muy progresista, que digamos, de hecho ha hecho la idea de eliminar lo que es la privatización. Eso va más bien de salida. Y todo el mundo reconoce hoy día, hasta los más neoliberales, que tiene que haber por lo menos un nivel de solidaridad en el sistema. Lo que pasa es que hay que volver a hacer pacto social. Y repito, en gran medida funciona bien si de hecho se reparten bien los recursos, ¿verdad?, que genera el crecimiento económico. De lo contrario, digamos, obviamente, digamos, ni manera que eso funcione bien. Incluso el sistema de cuentas individuales tampoco funcionaría bien, pues se supone que la generación que viene atrás es la que va a comprar los activos en que están mi cuenta individual. Así que si la generación que viene atrás está mal económicamente, tampoco lo va a poder hacer. El préstamo a los pensionados y jubilados, bueno, eso, lo que ocurre es que esa rentabilidad se distribuye entre los distintos programas. Se redistribuye entre los distintos programas porque, de hecho, en este caso, depende, si se están prestando fondos del programa de invalidez, vejez y muerte, va a invalidez, vejez y muerte. Si se están prestando fondos que provienen de enfermedad y maternidad, o sea, la rentabilidad va al fondo que da el préstamo. Ahora, realmente este negocio no es tan grande por lo siguiente, porque a diferencia de la financiera, la Caja de Seguro Social tiene un límite de edad para dar esos préstamos. Las financieras no tienen asco, ¿verdad? Y de hecho, como no tienen asco, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que, ¿verdad?, la financiera, además de la tasa de interés, cuando uno tiene una edad muy avanzada, siempre que uno hace un préstamo tiene que tener un seguro de vida. No un seguro de vida de uno, sino un seguro de vida que avale el préstamo que uno está tomando. Usted se puede imaginar que cuando uno tiene 70 o 75 años y va a pedir un crédito a una financiera, el costo que puede tener ese seguro que asegura pues, el préstamo es muy caro. Y por eso son leoninos. Y probablemente, digamos, bueno, la financiera está conectada entonces con el que vende el seguro y eso es negocio por todos lados. La Caja de Seguro Social no puede hacer eso, ¿verdad? Yo personalmente pienso que lo que se hizo alguna vez era poner los fondos de la caja en la caja de ahorro, para que la caja de ahorro, para evitar los costos que tiene ya está territorialmente en todos lados, usar los fondos de la caja para dar crédito a los pensionados y jubilados. Ese era un sistema mejor porque tenía menos costos. Era muy bien manejado porque ahí manejan las cosas como banco. Pero de hecho, pues, digamos, ya no se pudo seguir con eso porque el Banco Nacional nunca ha aceptado eso. El Banco Nacional usa los fondos de la caja como le da la gana. Y no se podía seguir con la caja de ahorro porque a la larga la Caja de Seguro Social iba a tener más depósitos en la Caja en el Seguro Social que el propio capital de la Caja de Seguro Social, y eso financieramente obviamente no se puede hacer. Hay quienes plantean ir más allá y hacer un banco de los asegurados,
Pero en ese caso, digamos, yo creo que lo importante sería lo siguiente. O sea, eso tendría que ser, ¿verdad?, una autonomía adentro de la autonomía. Porque si vamos a hacer un banco de la Caja de Seguro Social para que lo manejen como manejan otras cosas, realmente eso es poner en riesgo los fondos. La mejor forma de invertir los fondos de la caja sería hacerlo en inversiones rentables. Pongo un ejemplo rapidito. O sea, ya no se va a hacer porque ahora el negocio lo quiere la ACP. Pero en algún momento se habló de una potabilizadora nueva que tomaría agua del lago Guayano. Ese era un gran negocio, miren, y lo iban a hacer un privado, porque era un gran negocio. El agua la daba gratuitamente el Estado, la potabilizaba el privado y se la vendía al contado al IDAM. Ahí no hay dónde perder. Entonces, la pregunta es por qué no le dan eso a la Caja del Seguro Social, ¿verdad? O sea, ese tipo de inversiones interesaría a la Caja del Seguro Social por lo siguiente, porque la Caja ganaría dos veces. En primer lugar, ganaría, ¿verdad?, por la rentabilidad. Y en segundo lugar, si se crea más empleo, hay más remuneraciones y la Caja de Seguro Social obtiene más cuotas. O sea que, ¿verdad?, guiar las inversiones. Pero eso, entonces necesito tener tiempo para hacer inversiones de largo plazo, no estar con la cosa que mañana tengo que usar mi reserva y la tengo que poner en corto plazo. Bien, el COVID-19, bueno, eso va a cambiarlo todo. Porque aquí les gusta mucho hablar de la esperanza de vida. La esperanza de vida, por comenzar, es un promedio, ¿verdad? Y lo que se sabe es que la esperanza de vida del que se pensiona depende de las facilidades que haya tenido en su vida. O sea, si la gente no tuvo muchos recursos para alimentarse bien en su vida, va a vivir menos tiempo en promedio que el tipo que tenía un trabajo más suave y era el jefe de la empresa porque su papá era el dueño, qué sé yo. De hecho, se va a vivir más tiempo. Pero ahora hay un problema. El COVID está bajando la esperanza de vida. Yo no sé qué van a hacer ahorita. Porque lo que se ha demostrado a nivel internacional y en Panamá está ocurriendo, que, ¿verdad?, las tasas más altas de mortalidad de COVID, no necesariamente la de infectación, pero la tasa más alta de mortalidad en el COVID se da en edades precisamente de personas que están en edad de pensionamiento. Eso va a cambiar el cuadro a nivel mundial, el cuadro de las esperanzas de vida. Mira, y más aún, la esperanza de vida en Estados Unidos tiene 2 años de estar cayendo y en Europa por lo menos 1. Porque ahora se ha demostrado algo. Hay cosas que están haciendo que la gente se muera antes. Y eso está cambiando toda esa doctrina de la situación demográfica para explicar cosas que hay que subir. Eso hay que volverlo a discutir. Uno, porque no podemos trabajar con promedio. Pues si aquí hubiéramos traído a Matusalén, nos hacemos, ¿verdad?, muy longevos todos en promedio. Los promedios son eso. Y después traemos a Bill Gates, ¿verdad?, somos además multimillonarios todos, ¿no? Hay que hacer esa distinción, o sea, ¿verdad?, entre distintos sectores sociales las esperanzas de vida son distintas. Pero se ha descubierto una cosa ahora. Y lo que se ha descubierto es lo siguiente. Lo que se ha descubierto es que en Estados Unidos hay una causa de muerte prematura de la gente que está cambiando la idea de la esperanza de vida. Y esa enfermedad se llama desesperación. Se ha venido demostrando de que el sistema en que vivimos, con el estrés que crea, con las dificultades que le crea a las personas, está aumentando 3 causas de muerte importantes. Una, la gente que para salirse de su problema usa droga. Causa de muerte creciente. Las personas, ¿verdad?, en situación difícil, pueden incluso ser asalariados, ¿verdad?, están en una situación donde la desesperación los lleva al alcoholismo, causa de muerte. Y la tercera, que es todavía más dura que la otra, es la gente que se suicida. Entonces yo creo que, digamos, si aquí vamos a hablar en algún momento de demografía, pues hablemos de demografía, pero no con la cosa tradicional de, ¿verdad?, decirnos que todo el mundo va a vivir 100 años, pero ¿de dónde?
además, tenemos que pensar en lo siguiente: años de buena salud. ¿Verdad? Porque lo que yo necesito saber es cuánto la gente vive después de su pensionamiento con buena salud. Porque si nos vamos a pensionar cuando ya no podemos, ya estamos postrados, eso no es una pensión. La pensión es para que el individuo que trabajó tenga algunos años para disfrutar el derecho al descanso y usar su derecho al descanso como le parezca, ya sea atender a los nietos o ponerse a estudiar algo que nunca tuvo tiempo de estudiar, o qué sé yo, lo que uno quiera hacer. Y entonces creo que ese es otro concepto que tenemos que manejar el día que se discute eso. Queremos saber cuánto puede vivir alguien con buena salud después de su pensionamiento. Por ejemplo, educadores que estén en escuelas contaminadas. ¿Qué les va a pasar el día que ellos se vayan a pensionar? De repente, digamos, escuelas que tienen fibra de vidrio, por ejemplo, todavía. Mira, aquí al lado de mi casa tumbaron un techo que tenía fibra de vidrio, aquí a todo el mundo le dio picazón y cosas. Imagínense, imagina a alguien que tenga que trabajar en ese ambiente. Pero todas esas cosas las tenemos que aprender a discutir. E incluso para la mujer es importante, pues sí, la mujer vive un poco más que el hombre, pero los últimos años de vida de la mujer generalmente no son de buena salud. Entonces, es un concepto importante, el concepto de buena salud. Pero, ¿verdad? Me decían de la evasión. El problema es el siguiente, que lo que hizo el Estado, sin compensar a la caja, fue que le permitió a las empresas suspender los contratos de trabajo. Cuando usted suspende un contrato de trabajo, se suspenden todos los efectos de ese contrato de trabajo. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿qué significa eso? O sea, en teoría, el trabajador no tiene la obligación de ir a trabajar, pero a cambio, el empleador no tiene la obligación de remunerar al trabajador. O sea que esos trabajadores, esos 213,000 y ahora son más, esos son 260,000 ahora, que están con su contrato de trabajo suspendido, ¿verdad? Los empresarios no tienen ninguna responsabilidad de entregar cuotas al Seguro Social. Pero la evasión se puede combatir. La forma de evadir la evasión es salir a hacer inspecciones. O sea, la Caja de Seguridad tiene la posibilidad siguiente, incluso de ir a una empresa y los funcionarios de la Caja lo único que le tienen que preguntar a los trabajadores que muestren su ficha. Todo trabajador que no tiene ficha se inscribe por oficio en la Caja de Seguridad, se multa al empresario y el empresario tiene que pagar, de todo lo que ha dejado de pagar, tiene que pagar la cuota obrera y la patronal más la multa. O sea que realmente es una actividad que le corresponde a la Caja de Seguro Social salir a hacer masivamente, de hecho, inspecciones, incluso presionar. La Caja de Seguro Social tiene su juez ejecutivo, sus jueces ejecutivos. Entonces, a mí me dio mucha cosa cuando le pusieron un chalequito a los funcionarios de la Caja para que le fueran a entregar una carta a los morosos, decir, usted está moroso, ese no es. Aquí con el juez ejecutor. Y decir, usted paga o lo intervengo, ahí la gente empieza a pagar. Y la otra cosa que tiene la Caja como un instrumento es, ¿verdad?, la posibilidad de hacer auditoría. La Caja de Seguridad puede entrar a cualquiera empresa de este país y pedir los libros, ¿verdad? Pedir los libros para, de hecho, ¿verdad?, averiguar qué está pasando con lo que corresponde al Seguro Social. No podría auditar cuánto le pagan a sus... Sí, solo el derecho restringido, pero el derecho de entrar incluso a seguir la evasión con esos dos instrumentos, la inspección y, de hecho, digamos, el departamento de auditoría de la Caja de Seguridad no solo audita lo que está pasando en la Caja, puede auditar a las empresas para ver si las empresas están realmente cumpliendo con, ¿verdad?, el caso de la Caja del Seguro Social. Y ahí uno empieza a encontrar cosas muy grandes, porque ahí empiezan los llamados alcances. Entonces, en el alcance, la Caja, ¿verdad?, aplica la cuota y aplica la multa. Pero si eso no se hace, bueno,
la gente acostumbra, y si encima después cada 5 años hacemos una moratoria, bueno, hasta es bueno, yo me quedo con las cuotas, las pongo a plazo fija, las capitalizo, y después, digamos, hay una moratoria y ya no me cobran los intereses y yo me quedé con los intereses. Digamos, son cosas, ¿verdad?, que le corresponden al Estado, que le corresponde incluso al sistema judicial, porque ¿cómo es posible que haya gente que las llevan al sistema judicial y no le ha pasado nada a nadie? O sea, incluso no pagar, ya por lo menos después de cierto monto, evadir, ¿verdad? Evadir no es un delito penado todavía, al menos que yo me esté quedando con la cuota. O sea, yo puedo evadir y cuando llegue, bueno, yo pago, pues. Pero, de hecho, no tengo que, si no he recolectado esa cuota, no pasa nada. Cambia ya la evasión de impuestos, digo, montos muy altos, eso estuvo mal hecho. De hecho, sí, pues, creo que en ese momento nos fuimos, algunos dijimos, metan en esa ley a la Caja del Seguro Social, de que la evasión misma sea un delito penal, digamos, haya o no haya retención de cuotas. Claro, de nuevo, poco la idea, mientras todo el sistema no funcione bien, no va a funcionar bien salud, no va a funcionar bien educación, no va a funcionar tampoco la seguridad social. Pero la Caja del Seguro Social en principio tiene esa potestad. Y de hecho, digamos, el Estado tiene que poner su parte. ¿De dónde puede sacar? Bueno, digo, es el otro fenómeno. O sea, en este país, mira, este país no es solo el país que menos impuestos le cobra a los ricos, somos el segundo país en América Latina que cobra menos impuestos. Y en segundo lugar, digamos, admitimos la evasión. Entonces, bueno, ¿para cuándo vamos a resolver los problemas sociales de este país? Mira, si usted me pregunta a mí si hay un paraíso fiscal en Panamá, yo no sé si para afuera, para adentro sí. Pues aquí solo pagan impuestos las clases medias y los trabajadores, básicamente los trabajadores, digamos, más calificados. Bien, hay una pregunta de la unificación. Miren, el problema de la unificación está en quién paga. Porque en quién paga y quién y cómo se aseguran los fondos. Bien. Y de hecho, ¿verdad? Lo cierto es lo siguiente. Lo cierto es que si ya el Seguro Social está pagando por el 80% de la atención, y si le van a cargar el 100%, lo que ya está mal va a estar peor. Entonces, ahí hay un problema en la finanza. La coordinación y todo eso está muy bien, pero hay un problema en la finanza. Me queda un minuto. Y el problema está también en si unificamos y le pasamos al Ministerio de Economía y Finanzas, el derecho de decidir sobre el presupuesto, estamos muertos. Porque el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene un criterio. En cambio, por lo menos la ley, aunque no se cumpla, la ley orgánica de la Caja Social dice que el seguro hace su propio presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas lo único que puede hacer es incluirlo en el presupuesto general del Estado. Si le pasamos el financiamiento del sistema total al Ministerio de Economía y Finanzas, bueno, cuando ustedes se pregunten ¿y qué va a priorizar el Ministerio de Economía y Finanzas? Si la salud o el pago de la deuda pública va a ser lo segundo. Entonces, digamos, coordinar es muy importante, o sea, no repetir es muy importante, pero de hecho, digamos, sobre todo es importante ver cómo se puede manejar eso. O sea, incluso si la Caja le va a entregar al Estado todas sus instalaciones, bueno, eso le costó a los asegurados. Entonces, digamos, es un traspaso gratuito a un Estado que ha sido, un Estado indolente, que no ha invertido en salud, entonces no le entregamos todo el equipo y todas las instalaciones de la Caja Social del Estado. Eso no puede ser así. Entonces, yo sí creo que hay que coordinar, digamos, no hacer repeticiones, porque, digamos, eso sube el costo. Y sobre todo el Estado tiene que poner su parte, porque si nos vamos a juntar para que el Estado siga poniendo poquito, en vez de subir
el nivel de salud de todos, lo que vamos a reducir el nivel de salud de todos. Sí, bueno, yo lo dejo ahí. Muchas gracias, profesor Jované. Bueno, compañeros, agradecemos, profesor Jované, por el tiempo, por la presentación, la información que nos brinda para que la Asociación de Profesores siga en estado de alerta precisamente por este tema que a todo trabajador debe ser de sumo interés. En ese sentido, agradecemos, profesor, y en próximas intervenciones sabemos que podemos contar con su presencia para seguir discutiendo y debatiendo cuando llegue el momento preciso, pero nosotros sabemos que el tema de la Caja de Seguro Social es un tema latente, que en cualquier momento surge ya la propuesta de la patronal para reformar la Ley 51, que recordemos, compañero, en el 2005 habíamos denominado como la Ley de la Muerte, pero que producto del pacto de Gamboa que se dio y que incluso algunos gremios y sindicatos que lastimosamente no hacen la lectura correcta, algunos, y otros que realmente no defienden los intereses del pueblo panameño, pactaron esa propuesta de la Ley 51 y hoy estamos cosechando precisamente lo que se había dicho que iba a suceder con el tema de las cuentas individuales. Entonces, yo creo que el tema y la explicación que ha dado el compañero Jované, y fíjense que precisamente este tema de las cuentas individuales, en el caso de muchos trabajadores que ahora han quedado sin trabajo y que no tienen ningún soporte solidario, son los que en el transcurso del tiempo van a ver lo nefasto que es este subsistema de cuentas individuales. Entonces, agradecemos nuevamente, profesor, por su participación y la Asociación de Profesores, en sus 75 años de vigencia, profesor. El martes cumplimos 75 años de lucha en el acontecer nacional y bueno, seguimos en estos avatares y de igual manera también en la suscripción de cualquier propuesta que implique el mejoramiento de las condiciones de vida y mejorar las condiciones de vida del pueblo panameño en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad alimentaria, en cualquier aspecto que tenga que ver con el acontecer nacional. Saludos, profesor Jované. Sí. Gracias, muchas gracias.